este tema y que también debe... Día en Bogotá. 9:29, buenas noticias a esta hora, Valentina, para los habitantes de la capital. Sí, muy buenas noticias en especial porque... Después de muchos años. Yo creo que esta es una noticia que uno cree que nunca iba a dar, porque claro, es que muchos el años, metro de Bogotá, muchos proyectos, yo creo que pueden muchos hace diseños. 60, 70 años que se está hablando y que se está ideando, y de verdad de las noticias que uno dice, Dios mío, por fin de tiene verdad forma. la voy a dar. Claro, porque ya estamos viendo la construcción entonces del viaducto, hemos visto la construcción del patio taller, ya hemos visto lo que se conoce como las pilonas, es decir, ya de verdad es una realidad, al menos la infraestructura, y ahora sí va a ser el primer vagón en territorio colombiano. Eso va a ser sin duda lo más importante. Que finalmente, pues mañana hará, como dice usted, a esta hora están llegando al puerto de Cartagena los primeros vagones, el primer tren de la línea 1 del metro de Bogotá, que lo va a recibir, por supuesto, el alcalde Carlos Fernando Galán. Ahora, finalmente este metro, Valentina, no es el metro de Galán, no es el metro de Claudia López, no es el metro de Enrique Peñalosa, aunque a Galán le tocó recibirlo, Peñalosa lo inició, por supuesto, y Claudia López, pues finalmente lo siguió en su mandato. Pero realmente este es el metro de los bogotanos. Claro, es el metro que le va a servir a la gente. Que esperemos sea la primera línea de muchas y que finalmente le va a servir a los habitantes de la capital. Para movilizarse por diferentes puntos y sobre todo llegar más rápido al trabajo, a la universidad, al colegio, a las citas médicas, porque sin duda uno de los temas que tiene pendiente la ciudad todavía es el tema del transporte público masivo y sobre todo con las condiciones dignas que se necesitan. Y que, como le digo, esperemos sea la primera de muchas líneas que necesita el transporte público en Bogotá. Esta mañana veíamos un trancón monumental de Transmilenio, la semana pasada por cierres de horas. Otro, justamente porque pues hay muchas obras en este momento, pero ojalá de verdad sea esta la primera de muchas líneas y el primero de muchos trenes que empiecen a llegar a la capital colombiana. Nicolás Rodríguez. 30 días duró la llegada del primer tren que hará parte de la primera línea del metro de Bogotá a los puertos de Cartagena. Cabe recordar que esta primera línea salió del puerto de Qingdao en China el 3 de agosto del 2025 y llegará mañana 2 de septiembre a Cartagena, una travesía que además no presentó ninguna falla técnica. Según lo confirmó la alcaldía, el proceso de descargue del tren desde el buque hasta la cama baja, donde será transportado y se demoraría aproximadamente 8 horas este proceso, también tomaría una ruta 3 días después, es decir, a más tardar el próximo sábado comenzaría la ruta escoltada, eso sí, por el Ministerio de Defensa hacia Bogotá para que llegue directamente al patio taller de la calle 13 o el patio taller conocido como el taller El Corso. En total serían 30 trenes de 6 vagones cada uno y cuando los trenes de la primera línea lleguen a Bogotá se trasladarían a este patio taller donde se iniciarían las primeras puestas, donde se realizarían las primeras pruebas y una dinámica aproximadamente en 1000 metros de vía férrea que en este momento ya permanecen completamente instalados. Para mañana, después del mediodía, se tiene previsto que el alcalde Carlos Fernando Galán haga un recorrido sobre el puerto para que él revise las condiciones en las que llegaron este tren y una vez se dirija al público dándole la bienvenida a un hito que definitivamente va a marcar la historia de Bogotá. Y después de esto, hacia las 7 de la noche, se despedirán los primeros vagones que además empezarían el proceso de embalaje en el puerto de Cartagena y como les mencioné hace algún momento, posiblemente el próximo sábado, empiecen su recorrido hacia la capital de la República. En Recap Blue, el día en Colombia. Y el pulso en el Congreso de la República no solamente va a tener que ser relacionado con la reforma tributaria, también el pulso en el interior del Senado de la República es por la elección este miércoles del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que se ha vuelto casi que en un dolor de cabeza, o mejor, en un verdadero cabeza a cabeza, que ha terminado involucrando hasta el presidente Gustavo Petro en estas posibles elecciones. Andrés Carmona. Este miércoles se espera que la plenaria del Senado elija al reemplazo del magistrado de la Corte Constitucional José Fernando Reyes, quien termina su periodo de 8 años. La terna conformada por María Patricia Balanta, Carlos Camargo y Jaime Tobar se ha convertido en una pelea cabeza a cabeza entre los dos primeros y en la que han entrado a jugar pesos pesados de la política. Inicialmente la candidata Balanta, actual magistrada del Tribunal Superior de Buga, tendría los votos de la coalición de gobierno, entre los que está el Pacto Histórico, buena parte de la Alianza Verde, el Partido Comunes y unos 7 votos al interior del Partido de la U y 7 votos del Partido Liberal. El senador por el pacto, Ferley Silva. Tenemos que decir algo fundamental, que la doctora Balanta tiene la mejor hoja de vida, que es una mujer, y tercero, que representa a un grupo étnico, una mujer preparada con 34 años de experiencia. Solamente su hoja de vida la coloca en una posición importante para que nosotros confiemos en que sea garante de la
Constitución del año 91. Por su parte, el exdefensor del pueblo, Carlos Camargo, habría consolidado los votos de la oposición, Cambio Radical y Centro Democrático, 12 votos al interior del Partido Conservador, 6 votos liberales y 4 votos en la U. El senador por Cambio Radical, Carlos Motoa. La arquitectura normativa en Colombia establece que la Corte Constitucional debe ser un órgano independiente, donde se cumplan los principios de separación de poderes y, por supuesto, de autonomía de la rama judicial. Por eso nos corresponde en el Senado proteger ese postulado constitucional. El senador conservador, Germán Blanco. No con extrañeza, porque nos están acostumbrando a eso. El presidente y altos funcionarios del gobierno se están intrometiendo en la decisión, al punto que se manifiesta de llamadas, de señalamientos a miembros del Senado de la República para que tomen una decisión específica. Germán Blanco, senador de la República, cree abiertamente en la independencia de los poderes. Pero llama la atención que la defensora del pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a garantizar la equidad de género en la Corte, dando a entender su preferencia por la candidata Balanta. La Defensoría del Pueblo hemos promovido una campaña para alcanzar la paridad en las altas cortes con base en fundamentos jurídicos constitucionales y del derecho internacional. Además, se debe avanzar en una judicatura que represente la diversidad étnica y regional de nuestro país. Con voto secreto y la posibilidad de que muchos de estos acuerdos se incumplan, hoy los votos estarían preliminarmente en 50-50, con unos votos inciertos, especialmente en partidos pequeños como la ASI o los partidos cristianos. Tal vez es por eso que el presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que esta elección definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República y que no se puede ceder a quienes han apoyado el fascismo, refiriéndose a Carlos Camargo. A él se sumó el ministro del Interior, Armando Benedetti, que aseguró que esta elección puede significar que se acabe o se fortalezca la coalición en el Congreso. Este miércoles, Andrés, sabemos entonces qué pasa con la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Y mientras el gobierno nacional, como les contábamos, radicó su nueva reforma tributaria para buscar nuevos recursos y que es la más ambiciosa en la historia de Colombia en términos de recaudo, a las afueras del Congreso, donde fue radicada la iniciativa, medallistas olímpicos del país protestaron contra la reducción del presupuesto del deporte para el 2026. Mateo Piñeros. Este lunes se registraron manifestaciones frente al Congreso de la República. Allí estuvieron deportistas, entrenadores y funcionarios del Ministerio del Deporte, quienes protestaban contra el recorte presupuestal que habrá en el 2026 para el deporte. Jason López es pesista y medallista olímpico. Si ese recorte presupuestal se mantiene, el desempeño en los Juegos Olímpicos va a disminuir, ya que para llegar a un certamen como los Juegos Olímpicos, pues requiere dinero, requiere preparación. Tenemos un equipo detrás de nosotros, como es fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, que también dependen del deporte, y si no tenemos el apoyo de ellos, pues claramente no vamos a llegar en óptimas condiciones. El recorte en el presupuesto pasó de 1.3 billones de pesos en el año 2024 a 300.000 millones de pesos para el próximo 2026. Luis Arturo Soler es entrenador deportivo. El gobierno vea que somos un grupo unido. Esto no es un tema político, sino un tema de estructura deportiva, de la importancia del deporte, para los niños y jóvenes, especialmente el deporte, como está muy claro para todos, aleja a los niños y jóvenes de todas las problemáticas sociales, las drogas, a las compañías. A la Plaza de Bolívar los manifestantes llegaron con camisetas y banderas de Colombia, también con algunas pancartas en las que se podía leer: el deporte también es un derecho. En otras se leía: sí al deporte, no al recorte. En Recap Blue, el día en el Caribe. Y el día en el Caribe tiene que ver con las investigaciones luego del rescate que se dio en las últimas horas del cuerpo del grumete de este estudiante naval de la Armada que cayó al río Magdalena
cuando se preparaba para ingresar precisamente a esta zona a bordo del buque Gloria al puerto de Barranquilla. Allí continúan las investigaciones y también el respaldo y el mensaje de solidaridad a la familia del estudiante naval Ingel de la Rosa. Este lunes la Armada confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del grumete Julián Fernando Condia Bello, oriundo del departamento de Boyacá y quien cayó a las aguas del río Magdalena en la mañana del domingo mientras realizaba unas labores de alistamiento en el buque Gloria para ingresar al puerto de Barranquilla. El cadáver del marinero en formación fue encontrado en un caño cercano a Bocas de Ceniza después de una intensa búsqueda a la que se sumaron más de 800 miembros de la Armada. Este joven de 19 años había sido designado para subir al mástil principal del buque, labor que representaba una mención honorífica a sus habilidades y desempeño, informó el director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, el contraalmirante Javier Rubio. Nuestro grumete Julián Condia fue destacado en sus prácticas marineras, por eso ocupó el segundo puesto. Durante un mes de navegación se desempeñó en diferentes maniobras por alto. Este tipo de veleros y este tipo de maniobras requiere subir por alto para poder navegar, para poder cazar las velas y poder realizar y ejecutar las maniobras. Y él demostró capacidades. Las autoridades se encuentran adelantando la investigación para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, el director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla insistió en que cada maniobra es supervisada. La Armada Nacional se solidariza con la familia de Julián Condia. Lo mismo hizo el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, quien destacó la vocación, la disciplina y el compromiso del grumete, a quien se refirió además como un joven ejemplar que eligió entregar su vida al servicio de Colombia desde las aguas de nuestra patria. Por supuesto, desde Blue Radio también nos unimos a estas condolencias por la pérdida de este joven que tenía año y medio en la institución armada. En Recap Blue, el día en el Pacífico. Y hoy se oficializó que la administración y operación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que le sirve a la ciudad de Cali, queda a partir de hoy en manos de la Aeronáutica Civil. Esto después de que terminaran 25 años de concesión con Aerocali. Melissa Solano. Desde este 1 de septiembre, oficialmente el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira Valle, que le sirve a la ciudad de Cali, está siendo operado por el gobierno nacional a través de la Aeronáutica Civil, después de 25 años de ser administrado y controlado por el concesionario Aerocali. La operación pública del aeropuerto está contemplada inicialmente por 6 meses mientras se define la nueva concesión que será denominada como Aeropuertos del Suroccidente. Así lo señala el director general de la Aerocivil, Henry Pinto. Sí, tenemos una inversión de aproximadamente 48.000 millones para estos primeros 4 o 5 meses que están reflejados en infraestructura. Tenemos 122 personas que están distribuidas en la parte administrativa, la parte operativa. Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió celeridad en el proceso para asignar la nueva concesión del aeropuerto. Que se abra urgentemente la licitación para la nueva concesión. Esa tiene que ser de aquí a diciembre que la podamos abrir, porque necesitamos que el aeropuerto crezca, que haya una segunda línea, que haya más plataformas. Y finalmente, la Procuraduría General de la Nación va a adelantar un seguimiento preventivo a la operación del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Entre los puntos requeridos se encuentran los contratos de transición para asegurar la continuidad de la operación, la ejecución del presupuesto proyectado en más de 90.000 millones para el 2026 y los planes de contingencia en caso de retrasos en la adjudicación de la nueva concesión que adelanta la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Recap